Hola, bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a nuestros amigos del alma. En esta sexta lección del curso de comunicación animal, hoy vamos a hablar de la comunicación con el reino vegetal. Me da lo mismo que sea un árbol, que sea una planta que está en una maceta, un árbol en un bosque, un arbusto en un jardín. Esto da igual, ¿de acuerdo? Sobre conciencia vegetal se está descubriendo y se está compartiendo mucho ahora, pero desde hace relativamente pocos años. En mi canal de Telegram podréis encontrar alguna publicación que haya al respecto, porque se está descubriendo mucho sobre las neuronas que tienen en las raíces, sobre cómo se comunican las plantas entre sí en el medio silvestre. Se está descubriendo mucho a todos los niveles, a nivel de la inteligencia de las plantas. Si bien en uno de los audios que os recomendaba de meditación de Antonio Blay, él nos dice que somos energía, inteligencia y amor, igual que lo somos nosotros, lo son los animales y lo son los hermanos vegetales. A lo largo de toda mi labor de divulgación, que siempre baso en el vínculo, y puesto que yo soy una persona muy vinculada al mundo vegetal, siempre he tenido presentes a las plantas. De hecho, hay un capítulo en los anexos de mi libro sobre las flores de Bach aplicadas en jardinería. Y yo siempre a toda la gente que le he recomendado flores, por favor, cuando cambiéis el bebedero de los animales, ese agua no la tiréis por el desagüe, siempre sirve para regar, pero ya no es solamente es que con ese agua aproveches y regar las plantas, no, es que se pueden formular preparados específicos para según qué planta, según qué problema tiene, según también lo que nos está mostrando la planta que le ocurre. Y el carácter, cómo se ha tomado ese cambio de maceta, ese trasplante, cómo se ha tomado plantas que son de la misma especie, que están cerca, juntas en un jardín y ha habido una helada y cómo unas reaccionan mejor que otras. Entonces, todo esto nos da información también a la hora de aplicarles sanación. Pero a la hora de comunicarnos con ellas, pues ocurren muchas cosas. Lo primero es un mundo muy desconocido, ¿vale? Estamos aprendiendo todos. Pero yo voy a hablar desde mi humilde experiencia para ver si a vosotros os sirve, porque hay gente, yo sé de gente que se comunica con los minerales muy bien, de una manera como muy innata, porque es algo que lo llevan muy pues en sus dones, en sus intuiciones, en sus virtudes, ¿no? Y es que de siempre les ha pasado y ya está. Y es así. Y los demás, pues eso, lo podemos tener dormido y nos toca despertarlo, pero cuando te sale así tan espontáneo, entonces con las plantas, bueno, pues yo siempre he estado muy con las plantas y tocando la tierra y las lombrices de tierra y todo lo que haya hecho falta, ¿no? Soy muy de pasear por el bosque. Ya os hice el audio número 4 de la lección cuarta, el de la meditación, os le hice en el jardín del Príncipe Naranjuez, donde vivo, en Madrid, España. Y bueno, pues allí, en ese jardín, pues tengo la suerte de que hay árboles de más de 300 años. Estos son lo que yo llamo los venerables. Porque claro, estamos hablando de criaturas que llevan aquí con la misma apariencia física, en el mismo sitio, ancladas en el mismo sitio de la Tierra, una cantidad de tiempo medido en este plano que a nosotros nos lleva varias vidas tenerle. Y ellos están con la misma presencia, viendo pasar generaciones y generaciones y generaciones, y estaciones y estaciones y estaciones. Y ahí siguen. Ahí siguen. Os estoy hablando de árboles de una altura impresionante, de un diámetro impresionante, de varias especies, taxodium, plátanos, en fin, robles. Y porque aquí en Aranjuez pues tenemos especies de todos los continentes, por el pasado histórico de mi madre patria, pues es lo que hay. Hay árboles, el taxodium, por ejemplo, es de origen
es México, que es el Ahuehuete. Y aquí están aclimatados a la perfección. Y bueno, pues de esto que te pones a pasear y ves que la gente, tanto abrazar árboles, a ver. Porque claro, uno piensa, comunicación con vegetales, abrazar árboles. Y yo ya, me vais a perdonar, pero es que me da hasta la risa. Porque no hace falta abrazar al árbol. Porque no hace falta. A ver, tú ves las ramas, tanto ves por la copa, tanto más hay bajo tus pies, en raíces. Si os he mostrado, hace poco subí un vídeo de Joe Dispenza que habla sobre el campo energético que tenemos, que somos, no que tenemos, que somos. Somos energía, somos manifestaciones energéticas de seres espirituales en una encarnación física que a nosotros nos ha tocado ser humanos, a ellos les ha tocado ser árboles. Y ese campo ellos también tienen, es un campo, que no hace falta abrazar el tronco. Eso es una invasión del espacio íntimo. Os he hablado del espacio íntimo aquí en el canal, del espacio sagrado. El espacio sagrado está aún más dentro, está en el fondo del corazón, pero bueno, en una primera instancia. Recuerdo un amigo que me decía, pues parece que hay efectos negativos, ¿no? Cuando un árbol se acerca a todo el mundo a abrazarle porque hasta ahí demasiado peso sobre las raíces. Digo, mira, no lo sé. Pero lo que no es normal, porque hay gente que no, es que yo he pedido permiso al árbol, pero te lo he dado de verdad, porque es que vamos, sois unos cansinos todo el día abrazando al árbol. Si tú quieres armonizar tu energía no te hace ni falta. De verdad, es que yo lo experimento, es que yo lo siento. A mí no me hace falta abrazar al árbol. Y soy una personita como las demás, o sea que lo mismo vale para todos. Bien. Cuanto más respeto muestres al venerable, aunque sea un árbol más joven, aunque sea un arbusto, aunque sea una planta de interior que tienes en casa, pues esto es como todo, en comunicación a ti te gusta que se dirijan a ti con respeto. Si tú estás hablando a la gente de usted y te viene uno en plan chuleta tuteándote, vas a decir, pero bueno, ¿cuándo he desayunado yo con compartiendo un café para que me hable a mí así en ese tono? Pues esto, vamos a ver. Entonces, cuando tú te diriges, y más que el respeto, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, su gran ejemplo, humildad. Porque claro, el problema estriba, ya os hablé en la primera lección, creo que fue, de que nosotros, a la hora de comunicar, conviene que entendamos al animal como un igual, no con la superioridad de la arrogancia que solemos tener frente a los animales de este animal, yo ya sé lo que le pasa, tal cual, clac. Entonces, si voy a mostrarme delante del animal como un igual, delante del vegetal también. Pero claro, si vamos de superiores con los animales, con los vegetales, ni os cuento. Y anda, que no llevan ellos tiempo aquí, más que nadie. Para empezar, un poquito de respeto. Entonces, claro, tú te demuestras y meditas, o haces tus meditaciones, las que sean, la que te guste, como ya hemos hablado del tema también, la tuya, la que te vaya bien. Y te vienen esos momentos de lucidez de los que yo os he hablado en la meditación. Entonces llega un momento que te está dando la sensación de que quien tienes cerca, y hablaremos en las siguientes lecciones sobre los mensajes de los animales, creo que es en la 9ª, pues te da la sensación de que como que te lo has susurrado, pues eso. En ese momento tú tienes delante al árbol y dices, pues el árbol me lo acaba de contar. O sea, tú te sientes como en una encrucijada, yo no sé qué decisión tomar sobre este tema, tal, vas preocupado, empiezas a relajarte, empiezas a pasear por el bosque, tú solo, claro, por supuesto, sin nadie que te dé la chapa. Y vas pim pam, y te acercas al árbol y en esto que estás ahí y de repente, pues, enfócalo por ahí. Y tú dices, toma ya. Que al final, os digo una cosa, cuando yo hablo de que los animales y los vegetales, los hermanos, son maestros y sanadores, porque para mí la maestría está a ese nivel. A nivel de humanos hay unos cuantos, siempre os hablo de Krishnamurti, etcétera, bueno, hay maestros, pero es que son tan pocos. En general, conviene entender que el maestro es Dios. Él delega a través de,
otros grandes maestros, pero que él está por encima de todo. Nosotros estamos aquí para aprender. Y luego las situaciones que se nos presentan, etcétera, etcétera, eso ya son, pues, el ser material escolar. Los libros, los apuntes, las lecciones, lo que nos toca. Saber y recordar, principalmente recordar. Entonces, con la comunicación vegetal se puede enfocar pues de la misma manera que la comunicación animal, siguiendo los pasos, aprendiendo sobre el comportamiento de las plantas. Como os dije, lo mismo, pero con las plantas. Aprende cómo te comunicas tú, aprende sobre cómo se comunican las plantas, cuando tienen una plaga, cómo reaccionan, cuando un árbol está enfermo, por qué da más flores, por qué intenta dar más frutos, porque se sabe que ya está llegando al final. Toda esa inteligencia vegetal, estudiad sobre ella, os lo recomiendo. Es un campo apasionante. Yo recuerdo, incluso ha habido documentales en redes, entrevistas a Stefano Mancuso y de Punset, yo recuerdo. Y están los libros y de estos autores. Entonces, indagar sobre el tema y ir relacionando. Los que estéis muy relacionados con la botánica, con la jardinería, con la ingeniería forestal, con los huertos, con la horticultura. Los que estéis con un huerto urbano, rural, me da lo mismo. Porque además la comunicación ahí se establece incluso con el clima. La gente de campo toda la vida han sabido, sin necesidad de consultar ninguna app en el móvil, que no existían, y felices éramos todos, y sin ver la televisión, que tampoco existía, y que felices éramos todos, y ellos miraban para el cielo y ya sabían si iba a llover, cuándo, cómo y de qué manera. La sabiduría que te da el contacto con la naturaleza, el despertar, el recordarte, el volver hacia adentro, no te lo va a dar nada ni nadie. Y luego ya, de manera personal e individual, ya te vas acercando a esa criatura vegetal que te sintonice, que más te vibre, que más te llame, que por algo es. Eso es evidente. Y seguid, como digo, seguid los pasos, trascenderéis la comunicación más básica, llegaréis a daros cuenta, anda, pues ya necesita agua, sin necesidad de tocar la tierra y daros cuenta de que está seca solamente por el aspecto, porque vais detectando, porque habéis mejorado vuestra capacidad de observar y detectáis las sutilezas. No le va bien donde está. Debe de haber alguna corriente de aire o alguna corriente de agua subterránea que no le va bien. Esta planta hay que cambiarla, la maceta la tenemos que mover a otro lado del comedor, del salón, que ahí no está bien. Aunque nos guste cómo queda, a la planta no le va bien, hay que cambiarla de sitio. Cosas así. Eso es de lo básico. Luego, de lo intuitivo, cuando te da la sensación de que, ay, se me está yendo la tuerca, no, es que a mí me ha venido una idea que esto es la intuición y parece que es que me ha hablado el árbol. Pues ya está. Y luego la comunicación profunda, el nivel de comunicación que os comenté, que se estudia en los cursos sobre comunicación entre especies y tal, pues ahí, igual que tú te comunicas a distancia con un animal, lo puedes hacer con un vegetal. Y a mí lo que me ha ocurrido, os voy a comentar uno de los casos. Pues un árbol que a mí vamos, yo le tengo un cariño especial y siendo un roble, fijaos que un roble vive centenares de años, pues por una enfermedad, el roble ya ha trascendido, ha fallecido en este plano. Entonces yo le comuniqué con él y está espléndido en la luz, espléndido, sano, con un follaje que yo ni siquiera he llegado a conocer ahora, debe de ser de hace muchos años, de cuando era algo más joven, pero también estaba robusto, adulto, o sea, una maravilla. Y las mismas lecciones de sabiduría que a mí me daba aquí, me las sigue dando cuando nos encontramos en estado alfa, en la comunicación profunda. Entonces son venerables, de verdad os lo digo. Esto es algo que es un vasto, en el sentido de amplio, enorme e inexplorado mundo, y ellos están deseando. Eso sí, os diré que los mensajes de los
a ver, te puedes comunicar con ellos para, pues como pasa con los animales, como hablaremos próximamente, en caso de enfermedad, en caso de tal, para ver qué les pasa a ellos, pero a lo que yo me estoy refiriendo que transmiten es a una gran cantidad de información sobre nosotros mismos, porque ellos son muy sabios, llevan mucho visto, y mucho escuchado y mucho entendido, tienen una sabiduría tremenda. Los mensajes que te dan son breves, pero contundentes. O sea, es que no hace falta que te digan más. Te pueden llegar, pues eso, una frase y dices, vale, ya ahí me has dado. Yo recuerdo, a, siempre menciono también muchas veces a Luis, al sanador de AS, que a veces en sesiones era así de contundente, yo lo recuerdo así. Y es que ya está, o sea, es lo que necesitas entender en ese momento y ya está, no hace falta que se vayan por las ramas. Fijaos qué chiste más tonto, ¿no? Un árbol que se va por las ramas. Es impresionante ver también la interacción que tienen con los animales, sobre todo en la vida silvestre, porque en casa al final incluso están expuestos a más plagas y tal, porque están en un medio un poco artificial en ocasiones y se utilizan también productos químicos y cosas que no, en el fondo no les van nada bien. Pero en el medio silvestre, que están a lo que venga y a lo que Dios quiera, y los ves cómo interactúan con los animales, y aquí en los jardines que yo veo muchos tipos de aves, diurnas y nocturnas, y algunos mamíferos como por ejemplo las ardillas, y es maravilloso ver esa interacción que hay entre el mundo animal y el mundo vegetal. Y todo lo que ofrece el mundo vegetal, las bendiciones de la primavera, las bendiciones del verano, las bendiciones del otoño y las bendiciones del invierno. Es impresionante cómo despierta en nosotros los sentidos, el conocer. Ves un árbol desnudo porque es de hoja caduca y ya por su corteza sabes qué especie de árbol es y acaricias esa textura que no es la misma en un almez que en un diospiro virginiana. Es alucinante cómo te llevan al retorno a la inocencia. Eso es porque los pueblos originales se basaban mucho pues en esto, en la madera, en la tierra, en la madre tierra. Es que es la conexión. Mirad, yo os voy a recomendar como ejercicio que os perdáis en el bosque directamente, si podéis. De esto que te pierdes voluntariamente, que dices, no, me dejo el móvil en casa y no estoy para nadie. Y como material complementario tengo una lista de reproducción en mi canal de vídeos de YouTube sobre conciencia vegetal. Y he subido algunos vídeos hablando de conciencia vegetal y hay uno que está también en este canal con la almohadilla comunicación, con esa etiqueta, sobre conciencia vegetal y energías telúricas. Es muy importante eso, también lo he comentado, cómo transmutan la energía del subsuelo y cómo lo ves y cómo lo manifiestan, cómo nos limpian de ello, cómo nos informan de ello. Son las antenas energéticas de la madre tierra. Es muy importante. Que digo que en casa tú puedes mover la maceta de sitio si no le va bien la energía que hay debajo, como os he explicado antes. Pero si es un árbol en el bosque y ya tiene una edad, no le puedes andar trasplantando. Entonces lo va a empezar a sufrir, lo va a empezar a manifestar y eso lo ves. Y luego tengo también una conferencia que di. La calidad del vídeo, bueno, pues es la que nos permitió los medios que teníamos, que claro, no es HD ni mucho menos, pero bueno, es una conferencia que di sobre la medicina de las plantas en Aranjuez, porque claro, la daba en la Biblioteca Municipal de Aranjuez, pero es en general, es sobre la medicina de las plantas con muchos aspectos y hablo también de conciencia vegetal en esa conferencia. A mí me chifla, yo no sé ahora mismo, la verdad, si he conseguido transmitiros todo lo que me chifla sin necesidad de abrazar árboles,
que yo de vez en cuando también los abrazo, ¿vale? Pero no como veo yo a la gente que va, que parece que es que lo hacen como una moda. Es que yo hay cosas que entiendo que debería ser más compasiva con el tema, ¿vale? Porque entiendo que hay mucha gente que es que está queriendo despertar, probablemente sí, ojalá, Dios quiera, y están más perdidos que... eh, estas cosas hay que hacerlas de verdad, yo creo, vamos, hay que no, conviene que cada uno lo vea, pero lo diré en grupo, pues como que estas cosas yo lo veo más de intimidad, de ir uno consigo mismo y entenderse con las plantas antes que llegar ahí un tropel de gente. No sé si me entendéis, es que yo me pongo en el lugar del árbol y digo, allá vienen estos. Bueno, pues eso ha sido todo. No me quiero extender más porque los audios ya dije que quería que fueran breves y sobre esto pues yo puedo estar así indefinidamente. Gracias y hasta la siguiente lección.